Muy bien. Catalina, ¿cómo te presenta? ¿Cómo presenta uno a Catalina Escobar? Pues Catalina es fundadora y presidente de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, reconocida como una de las fundaciones de mayor impacto social en Colombia. Ella se graduó en el año 93 de Administración de Empresas de Clark University y combinó con algunos planes académicos en Europa y en Japón. Regresó a Bogotá, hizo un MBA en el INALDE y en su exitosa carrera profesional y familiar, ella, una mujer casada y madre de 2 hijos, toma la determinación de abandonar el sector privado por la firme convicción de dedicar su vida, talento y experiencia a salvar y mejorar la vida de las personas más pobres y vulnerables de Cartagena de Indias. Los resultados son contundentes. Hoy Catalina compartirá con nosotros su increíble experiencia que la ha llevado a ser reconocida como una de las más grandes expertas en responsabilidad social, liderazgo y ejecución. Es una emprendedora líder con un espíritu social, empresarial único, que en corto tiempo ha merecido más de 15 reconocimientos nacionales e internacionales por parte de importantes entidades públicas y privadas y medios de comunicación. Catalina, el micrófono es tuyo. Empiecen a contar los segundos todavía. Después termino yo aceleradísimo. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, empecemos por esto. Entonces, Pedro, yo sí creo en Colombia. No es yo creo, sino yo sí creo en Colombia, que es diferente. Y te agradezco por esta invitación. Hace más o menos unos 8 años, Alberto Pacheco, un gran periodista que ya falleció, me llama y me dice: te quiero invitar a una entrevista en Caracol, en vivo, pero tienes que saber que te voy a preguntar lo que yo quiero. Y le dije, bueno, los periodistas siempre preguntan lo que quieren al fin y al cabo. Empezamos a andar la entrevista como 15 minutos y al final, cuando íbamos cerrando, me dice: Cata, cuando tú ves esto, ¿qué es lo primero que a ti se te viene a la cabeza? A ver, señores, la belleza. Entonces le contesto que yo por esa carita hago lo que sea. Juan Felipe fue mi segundo hijo. A la edad de 1 año y medio, justamente en esa foto, se cayó de un 8º piso en Cartagena y murió. Estoy casada con un cartagenero. Eso fue en el año 2000. Yo estaba trabajando con unos empresarios americanos y él se convirtió en mi inspiración permanente todos los días de mi vida. Y tomé la firme decisión de que lo iba a dejar absolutamente todo. Yo viví casi 3 años en Cartagena, mi marido es de allá, y me di cuenta de las enormes disparidades sociales, porque en ese momento Cartagena marcaba la típica ciudad de pobres y ricos, y me impactaba mucho ver que teníamos el costo del metro cuadrado más caro de todo el país, pero a la vez niñas o familias que vivían con 500 pesos diarios. Yo duré 1 año y medio vinculada además a un hospital público. Yo soy por lo general una persona muy acelerada, entonces se imaginarán Cartagena
que tiene una calle que suba y otra que baja, me alcanzaba el tiempo para todo y empiezo yo a trabajar con el sector social, digamos, de esa manera. Pero cuando muere Juan Felipe, me doy cuenta que evidentemente tengo que agarrar el toro por los cachos. Año 2000, Objetivos de Desarrollo Milenio. Esto se empieza a mover como una industria. Este es el tercer sector, que es como la industria, no sé, de hidrocarburos, sector financiero. Esto es una industria. Y para eso tengo que empezar a estudiar, como todos los empresarios. Y me encuentro con cosas maravillosas, pero tristes a la vez. En los últimos 10 años, Colombia ha crecido más o menos al 4.2 del Producto Interno Bruto. Y estamos en un ranking maravilloso. Sin embargo, la base de la pirámide no ha crecido acumulada el 0.5. Somos, junto con Brasil, nos disputamos siempre los primeros lugares al ser el país más desigual de América Latina. Una tercera parte de nuestra población es pobre. El 10% de nuestra población, 4,5 millones de habitantes, están en la más absoluta miseria. Uno cuando monta una organización, no puede ser por caridad, la tienes que sacar del Estado. Y eso fue lo que nosotros hicimos al principio, estudiar bien. Me encanta la economía del desarrollo, vengo estudiando muchos años eso, pero ¿cómo hacemos para sacarla del Estado? Vemos además que transferido eso a Cartagena, encontramos que 2/3 partes de la población es pobre. En la época de los 90, Cartagena duplicó la población. Ustedes imagínense Bogotá en menos de 8 años crecer de 8 millones de habitantes a 16. Bogotá, que ya de por sí es caótico. Lo mismo le pasó a Cartagena. Cartagena se convirtió en la segunda ciudad de mayor excepción de desplazados. Ya manejaba un tema de corrupción gravísimo. Y ahí entramos nosotros. Y luego vienen 2 indicadores que para mí se convirtió en un tema fundamental. El 30% de las mujeres que daban a luz en Cartagena eran niñas. Y otro, gravísimo, fatal. El 50 niños fallecían de 1.000 nacidos en la ciudad. Cartagena tenía la mortalidad infantil no solo más alta del país, sino en Sudamérica. Estamos igual que Etiopía. Colombia tenía la media en la mitad de la mortalidad. Y empiezo yo a decir, ¿qué voy a hacer yo para salvar el mundo? ¿Qué voy a hacer yo para meterme en una ciudad donde todo era en contra? Pues lo hice. Y lo primero que hice para poder nutrir este gran modelo era entender la ciudad. ¿Qué pasa allá? Los niños, cómo viven, las familias, la gente, las enfermedades, qué los motiva, los baños. Allá no conocen el acueducto. Pero también me pienso inspirar en quienes para mí se vuelven motor de inspiración, porque Juan Felipe no solo es el único que inspira. Hay un personaje maravilloso que para mí es un ícono en esto, que se llama Jim Collins. Y todo el tema de la excelencia, porque es que no es hacerlo. ¿Qué tal si la sacamos del estadio y lo hacemos de manera excelente? O un Jim Austin, profesor de Harvard. Esto es lo más divino porque es como un Papá Noel en flaco. Pero él además habla de las alianzas transversales de las ONGs con las empresas privadas. Y ella, una gran mentora, personal además, esta mujer, porque empieza a cobrar una altísima relevancia de qué pasa con las mujeres y las niñas en el mundo, porque somos al fin y al cabo la mitad de la población y no nos pueden dejar atrás. Bueno, con todo este universo de cosas tomamos la determinación de decir, nos vamos a atacar la mortalidad infantil y el embarazo en adolescentes, en alto impacto social, no a medias,
no poquito, hacerlo en grande, pensado en grande. ¿Saben por qué? Porque la pobreza va muy rápido y las acciones son muy tangenciales. Dijimos, empecemos con la mortalidad infantil y empecemos donde está radicada. Y lo primero que hicimos fue estudiar los modelos exitosos. Tampoco es tan difícil. Y lo primero que hicimos fue montar la unidad de cuidados intensivos neonatales para los más pobres. Es lo más importante para mí, lo mejor para los pobres. Y con un modelo que no costó mucho, le bajamos la mortalidad infantil a toda la ciudad en los primeros 7 años de operación a un 81%. ¿Saben cuánto nos costó? $300.000. Todavía seguimos, y ya por economías de escala, salvarle la vida a un niño no nos cuesta más de $400.000 pesos, no importa la patología. Ya vamos a cumplir casi 4.000 niños salvados, más de 120.000 pacientes atendidos. Pero, ¿qué pasa después? Esos niños están atrapados en la pobreza porque sus mamás están atrapadas en la pobreza. ¿Y dónde están? Las madres adolescentes. Les presento, ella de 13, el de 14 y su bebé. Esto es lo que perpetúa la pobreza en nuestras naciones. Ese es el gran cáncer de América Latina. El embarazo en adolescentes, la repetición del ciclo de pobreza. Porque cuando una niña es pobre y queda embarazada, solo sucede una cosa: deja de estudiar. Y cuando una niña deja de estudiar, se sale de la pirámide de desarrollo y queda atrapada en la pobreza porque el año entrante queda embarazada de nuevo. En cambio el otro también, el que sigue también, y los niños crecen pobres. Y ahí dijimos, atravesemos eso, generemos el modelo. Miren esto. El promedio de edad nuestra, el 70% de nuestras niñas están entre los 14 y 16 años. Nos inventamos un modelo que además, para mí es un honor decirles que con el PIB además venimos trabajando un modelo maravilloso, porque vamos a replicar en Panamá, en Chile, en varias regiones del país. El PIB nos apoya, pero esto es lo que yo tengo que generar. Tengo que girar ese ciclo para generar lo que es esto. Niñas que me regresen a la base de la pirámide para que crezcan verticalmente hacia arriba y rompan de manera definitiva el ciclo de la pobreza. El 99% de nuestras niñas no vuelven a quedar embarazadas en los próximos 8 años de la intervención, y más o menos un 72% estudio o trabajo. El que una mujer devengue un salario digno es maravilloso porque le da la independencia, y a este nivel sí que es importante. Yo, ¿cómo creo o cómo veo mi experiencia? ¿Cómo se pueden generar los verdaderos cambios transformadores? Hombre, donde todo el mundo va, yo me voy al lado opuesto. ¿Qué tal si nos vamos al lado opuesto? ¿Qué tal si rompemos el status quo permanentemente? Ahí es donde se genera la transformación. La pobreza hay que tomársela en serio, siempre. Uno no puede ver la pobreza desde arriba porque ni la vas a entender ni vas a generar los modelos eficaces. Tienes que verla de frente y tienes que entender.